Algunas personas tienen cuerpos de dolor tan densos que nunca están completamente dormidos. Pueden estar sonriendo y manteniendo una conversación educada, pero no tienes que ser paranormal para sentir el caldero hirviendo de emociones infelices que mantienen en el fondo, esperando que el próximo evento reaccione, la próxima persona a la que culpar o confrontar, la próxima cosa que los entristecerá. Tu cuerpo del dolor nunca está satisfecho, siempre está hambriento. Aumenta la necesidad de enemigos que es cultivada por el ego. Con su actitud reactiva, tratan temas casi insignificantes de una manera explosiva, en un intento de arrastrar a otras personas a su propio conflicto haciéndolas reaccionar. Algunos de ellos se involucran en batallas largas e inútiles o casos judiciales con organizaciones o individuos. Otros están consumidos por un rencor obsesivo contra su excónyuge o pareja. Sin darse cuenta del dolor que llevan dentro, lo proyectan con su reacción sobre acontecimientos y situaciones. Dada su completa falta de conciencia de sí mismos, estas personas no pueden diferenciar entre un hecho y su reacción ante él. Para ellos, la infelicidad e incluso el dolor mismo están en el evento o situación. Debido a que no son conscientes de su estado interior, ni siquiera saben que son profundamente infelices, que están sufriendo. A veces las personas con este tipo de dolor se convierten en activistas que luchan por una causa. El lema que defienden puede tener su valor y al principio incluso pueden tener éxito en hacer las cosas. Sin embargo, la energía negativa que fluye de lo que dicen y hacen, así como su necesidad inconsciente de crear enemigos y conflictos, tiende a producir una creciente oposición a su causa. Estas personas también tienden a hacer desafecciones dentro de su propia organización, porque, sin importar dónde se encuentren, encuentran razones para sentirse mal. Por lo tanto, su cuerpo del dolor continúa encontrando exactamente lo que está buscando. Si no estuvieras familiarizado con nuestra civilización contemporánea, si acabaras de llegar de otro tiempo o de otro planeta, una de las cosas que más te sorprendería sería ver que a millones de personas les encanta ver a los seres humanos matarse e infligirse dolor unos a otros y llamarlo entretenimiento, y que pagan por divertirse. ¿Por qué las películas violentas atraen a una audiencia tan grande? Hay toda una industria involucrada en este tema y una buena parte de ella alimenta la adicción humana a la infelicidad. Obviamente, la gente ve estas producciones porque quiere sentirse mal. ¿Qué pasa con las personas a las que les encanta sentirse mal y decir que es bueno? El cuerpo del dolor, por supuesto. Hay una participación considerable de la industria del entretenimiento en este proceso. Por lo tanto, además de la actitud reactiva, el pensamiento negativo y el conflicto personal, el cuerpo del dolor también utiliza la pantalla de cine y televisión para renovarse a través de ellos. Los cuerpos del dolor escriben y producen estas películas, y los cuerpos del dolor pagan por verlas. ¿Es siempre malo mostrar la violencia y verla en la televisión y en el cine? ¿Toda esta violencia alimenta el cuerpo del dolor? En la actual etapa evolutiva de la humanidad, no solo lo penetra todo, sino que va en aumento a medida que la vieja conciencia egoica, ampliada por el cuerpo de dolor colectivo, se intensifica antes de su inevitable extinción. Si las películas presentan la violencia en su contexto más amplio, si muestran su origen y sus consecuencias, si revelan lo que provoca tanto a las víctimas como a los agresores, si muestran el inconsciente colectivo que hay detrás de ella y cómo se transmite de generación en generación, la rabia y el odio que viven en los seres humanos en forma de cuerpo del dolor. Por lo tanto, juegan un papel vital en el despertar de la humanidad. Estas producciones pueden actuar como un espejo en el que nuestra especie ve su propia locura. Aquello en nosotros que reconoce la locura como locura, aunque sea nuestra propia locura, es cordura, es conciencia emergente, es el fin de la locura. Estas películas existen y no nutren el cuerpo del dolor. Algunas de las mejores películas antibélicas son las que muestran la realidad, no una versión glamorosa del conflicto.
El cuerpo del dolor solo puede alimentarse de aquellas producciones en las que la violencia es retratada como un comportamiento humano normal o incluso deseable, y aquellas que la glorifican con el único propósito de generar emociones negativas en el espectador y convertirse así en una medicina para el cuerpo del dolor adicto al sufrimiento. Básicamente, los periódicos populares no venden noticias, sino emociones negativas. Comida para el dolor. Atrocidad o carnicería, dice el título en negrita. Estas publicaciones sobresalen en esta área. Saben que las emociones negativas venden mucho más que las noticias. Hay una tendencia en los medios de comunicación en general, incluida la televisión, a exacerbar los hechos negativos. Cuanto peor se ponen las cosas, más exaltados son los presentadores, y la agitación negativa a menudo es producida por los propios medios de comunicación. Los cuerpos del dolor simplemente lo adoran. La dimensión colectiva del cuerpo del dolor tiene diferentes componentes. Las tribus, las naciones, las razas, todas tienen su cuerpo de dolor colectivo, y algunas son más pesadas que otras. La mayoría de los miembros de cada uno de estos grupos participan en ella en mayor o menor grado. Casi todas las mujeres tienen su parte en el cuerpo colectivo del dolor femenino, que tiende a activarse especialmente en el período previo a la menstruación. En esta etapa, muchas mujeres se sienten abrumadas por una intensa emoción negativa. La supresión del principio femenino, especialmente en los últimos 2000 años, ha permitido que el ego gane supremacía absoluta en la psique humana colectiva. Aunque las mujeres tienen ego, por supuesto, puede echar raíces y prosperar más fácilmente en la forma masculina que en la femenina. Esto se debe a que las mujeres se identifican menos con la mente que los hombres. Están más en contacto con el cuerpo interior y la inteligencia del organismo, que dan lugar a las facultades intuitivas. La forma femenina no está tan rígidamente encapsulada como la masculina, tiene una mayor apertura y sensibilidad a otras formas de vida y está más en sintonía con el mundo natural. Si el equilibrio entre las energías masculinas y femeninas no hubiera terminado en nuestro planeta, el crecimiento del ego se habría limitado significativamente. No habríamos declarado la guerra a la naturaleza y no habríamos estado tan completamente alienados de nuestro ser. Nadie tiene el número exacto porque no se han llevado registros, pero se cree que en el transcurso de 300 años, entre 3 y 5 millones de mujeres fueron torturadas y asesinadas por la Santa Inquisición, una institución fundada por la Iglesia Católica Romana para suprimir la herejía. Este evento está a la par con el Holocausto como uno de los capítulos más oscuros de la historia de la humanidad. Bastaba con que una mujer mostrara amor por los animales, caminara sola por los campos o bosques, o recogiera plantas medicinales para ser considerada bruja, torturada y condenada a morir en la hoguera. Lo sagrado femenino ha sido declarado demoníaco, y toda una dimensión ha desaparecido significativamente de la experiencia humana. Otras culturas y religiones, como el judaísmo, el islam e incluso el budismo, también han reprimido la dimensión femenina, aunque de una manera menos violenta. El papel de la mujer se redujo al cuidado de los hijos y de los bienes masculinos. Los hombres, que negaban lo femenino incluso dentro de sí mismos, ahora gobernaban el mundo, un mundo que estaba en total desequilibrio. El resto es historia, o más bien la historia de un caso de locura. ¿Quién fue el responsable de este miedo a lo femenino que solo puede describirse como una aguda paranoia colectiva? Podríamos decir, por supuesto, los hombres fueron los responsables. Pero entonces, ¿por qué en muchas civilizaciones precristianas antiguas, como la sumeria, la egipcia y la celta, se respetaba a las mujeres y no se temía el principio femenino, sino que se reverenciaba? ¿Qué fue lo que de repente llevó a los hombres a sentirse amenazados por lo femenino? El ego que se desarrolló en ellos. Sabía que solo podía obtener el control total del planeta a través de la forma masculina, y para hacer eso, tenía que hacer que la femenina fuera menos poderosa.
Además, el ego también dominaba a la mayoría de las mujeres, aunque nunca fue capaz de enraizarse tan profundamente en ellas como lo hizo en los hombres. Hoy en día, la supresión de lo femenino está interiorizada, incluso por la mayoría de las mujeres. Lo sagrado femenino, por ser reprimido, es sentido por ellos como un dolor emocional. De hecho, se convirtió en parte de su cuerpo de dolor, junto con el sufrimiento que acumularon durante milenios a través del parto, la violación, la esclavitud, la tortura y la muerte violenta. Sin embargo, ahora las cosas están cambiando a un ritmo muy rápido. A medida que muchas personas se están volviendo más conscientes, el ego ha ido perdiendo influencia sobre la mente humana. Como nunca ha echado raíces profundas en las mujeres, su control sobre ellas se está reduciendo más rápido que sobre los hombres.